tal? Buenas tardes. Vean nada más dónde estamos el día de hoy. No puede ser. I can't believe it. Estamos en este lugar que se llama Huatulco, las bahías de Huatulco. Y en este video les vamos a decir cosas que no deben de hacer si quieren venir a este lugar. Ya saben, este tipo de recomendaciones las hacemos para que no se los chamaqueen en el intento, sepan qué hacer. Pero al revés, ¿verdad? Sepan qué hacer y no se los chamaqueen en el intento. Ya saben, quédense viendo este video para que no les pasen estas cosas, a lo mejor que ya nos han pasado a nosotros y no se los chamaqueen en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues el primer punto que tenemos que tener en cuenta siempre en todos los viajes, no solamente en este lugar, sino en todos los lugares a los que ustedes vayan a ir, es la parte de los vuelos. No lo dejen para el último, eso es algo que no tienen que hacer, dejar hasta el último el vuelo. Yo creo que es lo primero. Primero se compran los vuelos y luego se pide permiso para en el trabajo. Literalmente. Chavos, entonces la verdad, planeen muy bien sus vuelos porque a lo mejor este aeropuerto tiene muy pocas llegadas y muy pocas salidas. A lo mejor ese es un atenuante que tienen que tener en cuenta ahí. La verdad no sé por qué, pónganse las pilas el aeropuerto, quien sea que se tenga que poner las pilas para que haya muchas entradas y muchas salidas, casi como en Cancún. Sí, la verdad que aparte de que tiene pocas llegadas y pocas salidas, no de todos los destinos hay vuelos directos. Por ejemplo, en nuestro caso tuvimos que volar a Ciudad de México y de Ciudad de México para acá. Son vuelos cortitos, pero pues quisiéramos tener un vuelo directito para acá. Hay muchas opciones para que ustedes puedan checar los vuelos. Una de ellas, y que yo descubrí hace no mucho, bueno, sí hace mucho, es la parte de Google Flights. Ahí ustedes se meten, pueden ponerle desde su destino, pueden jugar con los destinos, pueden verificar las fechas, les llega un correo electrónico cuando bajan los precios. Eso la verdad está muy chido. Otro también es el de Skyscanner, que también ahí esos muchachos se encargan de buscar los mejores precios. Pónganle alerta y en esa alerta les manda directamente hacia la aerolínea. Ellos no tienen nada que ver ahí, entonces ustedes reservan directamente con la aerolínea y eso está muy chido. Entonces ya saben, planeen muy bien sus vuelos. Si ya tienen definido que quieren venir aquí, de verdad, búsquenlos diario, pero siempre en modo incógnito. Eso es algo muy importante. Y también, si me pudieran pedir una recomendación o nos pudieran pedir una recomendación, pues es de que viajen en temporada baja. Sí, sabemos que muchas personas no pueden hacer esto porque pues por cuestión de trabajo, de escuelas o cosas así, pero si tienen la oportunidad, vengan en una temporada baja porque van a encontrar los vuelos más baratos, van a encontrar los hoteles un poquito más vacíos, que eso siempre es mucho más padre porque luego encuentras restaurantes no tan llenos, albercas no tan llenas y todo ese tipo de cosas, pero no se preocupen porque de todas maneras si vienen en una temporada alta, de todas maneras van a disfrutar muchísimo, aunque haya un poquito más de gente. Y pues pegado con ese tema, también si ustedes quieren venir a conocer este lugar, no reserven un hotel todo incluido. Por ahí un muchacho me decía, ¿cómo puedes recomendar de que no reserves un todo incluido y que quieres salir o algo así? Pero no, está mal la información. Como les hemos dicho en otros destinos, si ustedes piensan venir y conocer, porque déjenme decirles que en este destino también hay muchísimas cosas que pueden hacer y conocer. Alrededor de Huatulco pueden ir a cascadas. Aquí dentro de Huatulco hay muchísimas playas que pueden conocer y muy bonitas. Y aparte también hay tours. Entonces, si ustedes quieren hacer este tipo de cosas, lo más recomendable es que pues no vengan a un hotel todo incluido, sino que más bien vengan y reserven un hotel nada más para descansar o un hotel con solo desayunos o algo así y mejor inviertan ese dinero pues en hacer tours o conocer playas o todo ese tipo de cosas. Sí, entonces ya saben, esa era la información de que si a lo mejor ya tienen el plan de conocer, no agarren un todo incluido, agarren solamente un hotel para dormir nomás o algo sencillito o algo por el estilo, que también en nuestra agencia de viajes les podemos armar ese plan, el plan de nada más hoteles sencillitos, con desayuno, sin desayuno, etcétera. Entonces mándenos un mensajillo si quieren a lo mejor un plan aquí en Huatulco y váyanse a conocer las playas, que de verdad las playas, el Arrocito, San Agustín, están de verdad fantásticas. Si son del team calor y del team playa, disfrutar ahí con sus chevecillas y eso, este lugar es perfecto. Que también si su plan es venir y descansar, pues sí paguen un todo incluido porque vale cada peso. Sí. Chavos, y algo también súper importante es la cuestión de los traslados desde el aeropuerto hacia sus hoteles. Y creo que en la mayoría de los destinos, si no es que en todos, cuando uno llega a un aeropuerto, si quiere tomar un taxi directo del aeropuerto, siempre sale un poquito más caro. Hay veces que hay destinos, por ejemplo, recuerdo cuando fuimos a Mazatlán, en los que no hay ninguna otra opción, entonces pues tienes que tomar el taxi de ahí del aeropuerto. Monopolio ahí. Pero, por ejemplo, en el caso de este destino, ustedes sí pueden tomar una segunda opción que les va a salir un poquito más económica. Tendrían que salirse del aeropuerto, tienen que caminar aproximadamente 4 o 5 minutitos. Si llegan por la tarde es un poquito pesado por la cuestión del sol, pero no se preocupen que son 5 minutitos que se van muy rápido. Sí, porque nosotros llegamos como a las 3 de la tarde más o menos y de verdad el calor estaba con todo. Y en León estaba lloviendo, entonces imagínense, veníamos enchamarrados, con pan. Bueno, tú no vienes tan enchamarrado. Bueno. Pero sí, caminan esos 4 minutitos saliendo del aeropuerto, llegan hacia donde está un Oxxo y ahí hay muchísimos taxis. Ahí ya van a estar muchas personas esperándolos y
Y pues, por ejemplo, nosotros el traslado del aeropuerto hacia acá sale entre 300, 400 pesos y tomarlo directo en el aeropuerto salía entre 600 y 700 pesos. Entonces sí es un ahorrito por 5 minutitos que caminas bajo el sol. Sí, ya si vienen de a 4 les toca de a 100 pesos. Sí. Y eso que esto es lo más caro porque estamos en el Secrets ahorita. Es uno de los más lejanos. Taxista, exactamente, que era como que el de mayor distancia. Entonces si es menos, si van al Brisas, si van al Barceló, al Dreams, les sale mucho más barato. Entonces chequen eso, se van a soler un poquito, pero va a valer la pena por ahí. Chavos, desde la primera vez que visitamos Oaxaca ciudad, Oaxaca centro, Oaxaca. De verdad, desde el minuto 001 quedamos enamorados de su gastronomía. Y aquí no es la excepción. De verdad, es algo que no, pero no, así, no con mayúsculas. No deben dejar de probar la gastronomía de Oaxaca. De verdad, yo creo que es patrimonio del universo o algo así. Nosotros, a gusto personal, pensamos que Oaxaca es uno de los estados que tiene mayor gastronomía, así súper riquísima. Si quieren conocer la gastronomía mexicana, de verdad vengan aquí a Oaxaca porque todo lo que tienen aquí es muy rico. Así que si vienen aquí a Huatulco, no es la excepción. Hay lugares donde pueden probar platillos típicos de aquí de Oaxaca, las tlayudas, el tasajo, la cecina, muchísimas cosas que pueden probar. Los chapulines, el mezcal, los tamales oaxaqueños. No, les puedo decir que hasta se me antoja y eso que no tengo hambre. Entonces, de verdad, no echen en saco roto esa opción. De verdad, prueben donde sea y donde sea va a estar bueno. O sea, aquí no hay así de, tengo que buscar el lugar donde a lo mejor esté bueno o así. Todo está bueno, todos los lugares están buenos. Chavos, otra recomendación que también les podemos hacer, no sé si esto sea a nivel México o algo así, pero yo creo que a nivel mundial. Bueno, así también en Europa y todo ese show. En cualquier lado. Es de que a lo mejor si ustedes por alguna razón no traen efectivo, yo creo que es un error venir sin efectivo aquí y pensar que todo lo pueden pagar con tarjeta. Porque a veces en muchos lugares les cobran comisión o a veces en muchos lugares tristemente no aceptan tarjeta o tristemente pues por ahí hay la clonación. Entonces lo que les podemos recomendar es de que planeen bien lo que quieren hacer. Calculen más o menos el presupuesto y traigan efectivo, no muchísimo, pero sí traigan efectivo para que se eviten problemas con que encuentren por ahí un cajero, pero el cajero está medio raro y luego se lleven sorpresas. Entonces lo que más les recomendamos es que ya ustedes saquen donde ya saben, ya uno sabe en su ciudad dónde puede sacar dinero, donde no hay ningún problema ni nada. Entonces saquen el dinerito suficiente y ya pues si algo les falta, pues sí traer tarjetita para poder en donde puedan pues paguen con tarjeta, pero para que eviten llegar a una ciudad nueva en donde no conocen los cajeros y que estén medio raros y evitar cualquier sorpresa. Ya saben que eso luego no falta. Sí, entonces no echen en saco roto eso. Yo diría que mejor casi tráiganse todo el efectivo, o sea, todo lo que se vayan a gastar y pues para que ya no les falte o algo así. Chavos, y pues otra cosa también, aquí en Huatulco no se salva, también es la parte de los tiempos compartidos, de esos muchachos que llega uno al aeropuerto y ¿a dónde va? Le ofrecemos un taxi, le ofrecemos un desayuno, le ofrecemos esto, el otro, ¿sí? Entonces no se dejen llevar por esos muchachos que a lo mejor unos trabajan bien, por ejemplo, como los chavos de aquí del Secrets, que también ofrecen el tiempo compartido, pero no son como que tan hostigosos. Entonces llegando al aeropuerto no se dejen llevar por eso. También, ya saben, no se dejen llevar por ofertas así súper guau, así de no manches, está bien barato, hay que reservar así, y a lo mejor son agencias fraudulentas, son agencias que están de un día para otro, fantasmas, desaparecen. De verdad nos han llegado infinidad, miles de comentarios, miles de mensajes donde la gente dice, es que me defraudaron y en esta vez no quiero que me defrauden o así. No sé, se ha vuelto un pan de cada día ese tema. Sí, la verdad que sí, chequen muy bien, donde quiera que vayan a comprar, chequen muy bien que sea una agencia establecida, que tengan reseñas tanto en Google Maps, en Facebook, o sea, que todo sea 100% real antes de hacer cualquier depósito, porque de verdad, créanme que no saben la cantidad de gente que en estos momentos se dedica a hacer fraude por medio de redes sociales. Sí, entonces chequen muy bien eso y pues ya saben, nosotros ya estamos establecidos, está 100% seguro y no pasa nada ahí y pues algo que les puedan ofrecer acá, de verdad, si es muy bueno para ser verdad, no lo tomen. Dúdenle, dúdenle, por favor. Y pues también un tema junto con pegado de esta parte es como que el otro lado de la moneda, ¿no? La parte de la seguridad aquí en Huatulco. Todas las personas nos han dicho que Huatulco es una zona 100% segura, la zona turística está súper bien, puede uno andar caminando, puede uno andar bien borracho ahí en el malecón. No anden así, en la calle o así y no pasa nada. Sí, la verdad que la mayoría de los comentarios que hemos escuchado de esta ciudad es que es súper tranquila, así que vénganse sin ninguna preocupación. Sabemos que en cualquier lugar puede pasar cualquier cosa, ningún lugar está exento de, pero pues que sepan que pueden andar tranquilamente en un lugar como este. Es una ciudad como muy tranquila, no es de tanto bullicio como luego lo son otros destinos como Mazatlán, por ejemplo, como así otros lugares que son como más de aquí es como más relajado, no sé, más familiar. Bueno, este hotel no, pero el destino es muy familiar, muy tranquilo, entonces tengan la seguridad de que todo va a estar bien. Chavos, y pues algo que les podemos recomendar y que la verdad nosotros no hemos hecho, pero vamos a hacer algún día. Ya están los planes. Sí, ya están los planes, ya está ahí anotado.
ya está chequeado para atrás, es de que a lo mejor renten un carro y váyanse a recorrer toda la costa. Por ejemplo, lleguen a Huatulco y luego váyanse a Mazunte y luego vayan a Zipolite y luego vayan a Puerto Escondido. Y así hacen ese trip de carretera que de verdad es un sueño. Es algo que nosotros queremos hacer próximamente y pues esperemos que se dé muy pronto porque la verdad que Oaxaca tiene muchos pueblitos o muchos lugares que son mágicos, de verdad que son mágicos. Empezamos a ver un poquito como lo que hay cercano aquí y de verdad dijimos tenemos que regresar, pero ahora en el plan de hacer un trip en auto. Si ustedes nos preguntan, aquí no hay un JM Car, o sea, si alguien lo conoce o algo así, déjenlo aquí ahorita en los comentarios. Si conocen alguna rentadora de auto como es JM Car en Cancún, déjenlo aquí en los comentarios y los contactamos para poder hacer este trip, porque sí se necesita un JM Car en todos lados, ¿verdad? Entonces, pues solamente hay las compañías tradicionales que son Hertz, Mexa Rentacar, Europcar y todas esas comerciales. Entonces, igual si alguien ya ha rentado auto con ellos, déjenlo aquí abajito en los comentarios. Para saber más o menos cuánto le salió y darnos una idea. Sí, porque luego uno llega y, es que no tiene este seguro, es que el conductor adicional, es que esto y lo otro y lo otro y lo otro, y uno termina pagando casi el trip. Entonces, por aquí también déjenlo ustedes abajito en los comentarios y no dejen de hacer ese trip que también nosotros lo vamos a hacer. Igual ahí apúntense quién quiere ir, vámonos todos, vámonos recio con este lugar increíble que es Oaxaca. Chavos, y pues entonces estas son las cosas, algunas de las cosas que no deben de hacer en Huatulco. Chequenle bien para atrás. Que no deben de hacer y que sí deben de hacer. Chequenle bien ahí para que no se los chamaquen en el Nintendo, eso es lo más importante. Y si alguien tiene más opciones o más cosas que no deben de hacer aquí, ustedes que son los expertos, nosotros somos turistas, déjenlo aquí abajito en los comentarios para que todos sepamos y todos nos enriquezcamos. Así que esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. Ya la mismo. Nos vemos hasta la que sigue. Ay, Oaxaca. Huatulco. Bye. Bye.